¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy, veremos qué significa soñar con posesión. La palabra pesadilla deriva de su traducción al inglés, nightmare, y al mismo tiempo de la palabra anglosajona mark, que significa demonio, y que, a su vez, está relacionado con las palabras sánscritas mara, que significa destructor, y mar, que significa aplastar. Por esa razón, soñar con posesión quizás es una de las visiones más abrumadoras y de mal agüero que existen. En este tipo particular de sueño, el soñador a menudo se siente impotente ante el peligro y experimenta un miedo y una ansiedad impresionantes. Originalmente, se pensaba que esto era causado por una visita real de un demonio nocturno, pero luego, los expertos oníricos determinaron que se asociaba a miedos sumamente profundos y arraigados en el subconsciente. Los sueños de ser poseído por un demonio pueden alarmarte como persona. Pueden incluso representar estrés y ansiedad sobre la vida. También, pueden significar que careces de confianza y necesitas desarrollar autoconfianza y valor para sentirte más cómodo con tu persona. ¿Qué significa soñar con posesión? Interpretar un sueño con posesión tiene como significado el ser una persona enojada, amargada, frustrada y narcisista. Es difícil pensar en nuestra propia personalidad de esa manera, pero debemos hacer un autoanálisis. Los demonios no son literales. Ellos son bloqueos, miedos y temores que yacen en tu mente y que te están aislando en la vida. El consejo de los expertos en sueños es que trates de pasar un tiempo a solas. Para que una entidad negativa nos posea en la vida real, debemos estar débiles de pensamiento y en ocasiones deprimidos. Sin embargo, cada situación que experimente el soñante con este evento dependerá también de otros factores. Pero lo que sí podemos determinar es que soñar con posesiones a nivel general habla sobre el descuido que hemos tenido con nosotros mismos y nuestras relaciones personales. Soñar con posesión demoníaca. El significado de sueños con posesión demoníaca puede ser bastante aterrador. Si este sueño ocurre con frecuencia, se describiría como la invasión de las fuerzas demoníacas. Pero si ocurre ocasionalmente, habla de tus malos hábitos al momento de dormir, por lo que debes prestar más atención a este aspecto. Si tienes este sueño regularmente, se recomienda dormir con una Biblia debajo del colchón. La tradición cristiana generalmente ha tomado una actitud adversa hacia la interpretación de los sueños. Pero, ciertas veces, no es el subconsciente haciendo una advertencia, sino nuestro yo en otra dimensión, viviendo una experiencia. Sueños con una posesión. Si has soñado con una posesión en donde fuerzas negativas te toman, habla de cómo existe un poder o persona que está saboteando tu vida. Esta situación ha empezado a afectar tu día a día, impidiendo que avances en tus relaciones personales y laborales. Es momento de echar un vistazo a las personas que te rodean y cómo dejas que esto te influya. Soñar con posesión de un familiar. Si soñaste con posesión de un familiar es un presagio positivo, ya que significa que vas a superar fácilmente los problemas por los que estás pasando actualmente y que, en cualquier momento, vas a tener un refugio. Que un familiar esté poseído en el sueño es un indicador de que te sientes infeliz. El símbolo del amor y la estabilidad es tu familiar. Es un indicador de que, en este momento, la vida es dura y, por lo tanto, sus demonios internos están trabajando. Sueños con una posesión satánica. Los sueños donde vemos una posesión satánica simbolizan que te sientes vital y vivo en este periodo de tu vida. Si el demonio que ves en la posesión es un demonio de color rojo, puede significar una mente deprimida. También, puede significar que enfrentas ciertas frustraciones en este momento. Una posesión de demonios puede dar lugar a ciertos sentimientos o emociones que le resulta difícil expresar. Soñar con posesión diabólica. Una posesión diabólica en sueños es una señal de que tus adicciones se están apoderando de ti. Si no pones un freno, pronto necesitarás buscar ayuda de un profesional. Cuídate de los excesos del alcohol, drogas, sustancias alucinógenas e incluso de encuentros sexuales furtivos con varias personas. Esta manifestación claramente habla de dejarse llevar por los placeres mundanos. Sueños con posesión de otra persona. Ver en sueños la posesión de otra persona podría denotar que vas a ser engañado o alguien se aprovechará de ti. Esto será a través de conocer a una persona deshonesta o inmoral. A veces, este tipo de sueños surgen cuando hay una banda criminal cerca de ti. Usa este sueño como precaución, y asegúrate de tener cuidado con lo que sucede a tu alrededor para minimizar las posibilidades de tales eventos. En otros contextos,
El sueño podría implicar que vas a tener una vida larga y próspera. Soñar con posesión y exorcismo. Una visión onírica con posesiones y exorcismo representa un intento de forzar un enorme cambio positivo, donde tú y otra persona son consumidos por una poderosa influencia negativa. También, puede reflejar medidas extraordinarias que se están tomando para controlar una adicción o una influencia manipuladora y peligrosa. Una poderosa necesidad de pureza o limpieza en tu vida. Bien amigos, si el video fue de tu agrado, dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido. Te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima.